Bienvenidos a nuestra comunidad Amanecer. Es un gusto tenerlos con nosotros en este curso que estamos en la última parte realmente. Se llama La mente de Cristo. Y aunque usted no lo crea, es una realidad. Es poder de Dios. Lo que Dios realmente ha compartido con nosotros es fantástico, es realmente increíble. Y de hecho, eso es lo que hemos estado hablando. Si no lo puedes creer, no lo puedes vivir. Muy importante. Todo en el nuevo pacto de su gracia es por medio de la fe. Por supuesto, la fe de Jesús, que Él es el que venció al pecado, a la muerte y nos dio vida nueva con Cristo Jesús. Van a recordar que la semana pasada vimos la imaginación, el poder de la imaginación, no la fantasía, sino la imaginación, las imágenes mentales que formamos cuando pensamos, y que el ser humano siempre piensa en imágenes o visiones, porque usamos nuestra mente como realmente el tercer ojo, ¿verdad? El ojo espiritual es nuestra mente. Hoy está ligado muy estrechamente con la imaginación y es la memoria. La memoria es otra facultad que tenemos que debemos usar lo que el Señor nos ha dado y tomar sus consejos. Muy importante. Para introducción, vamos a leer em, una palabra muy, muy corta en los Salmos. Salmo 78, versículos 41 y 42. Y dice, una y otra vez ponían a Dios a prueba, provocaban al Santo de Israel. Jamás se acordaron de su poder, de cuando los rescató del opresor. Está hablando acerca del pueblo de Israel en el desierto y vea que por no acordarse del poder de Dios, por no creer en el Dios de Israel, no se pudieron rescatar del opresor. En otras palabras, por no hacer memoria de lo que Dios es capaz de hacer, el pueblo de Israel limitaron a Dios. Sí, así como usted lo escucha. Las personas dicen, es que Dios no tiene límites. Ok, eso no es estrictamente verdad. Dios nunca va a obligar al ser humano a hacer algo más allá de su propia voluntad. Dios no va a cambiar a un ser humano a la fuerza en contra de su propia voluntad. Podríamos decir que la voluntad del ser humano está por encima de la voluntad de Dios. Dios es un caballero, Dios respeta al ser humano. Entonces, no recordaron y no beneficiaron del pacto que Dios había hecho con ellos. La memoria. Nosotros muchas veces nos pasa dos cosas al ser humano. Pensamos en la mañana, lo que no ha pasado, y nos estresamos, entramos en angustia, preocupación, o pensamos en lo que sucedió en el pasado y lamentamos, nos arrepentimos de lo que haya pasado. Sin embargo, nosotros tenemos que aprovechar lo que Dios ha testificado a cada uno en sus vidas y pensar como Dios quiere que pensemos. Yo les invito entonces a ir a Mateo 26, y vamos a leer un poquito acerca de la cena del Señor, la última cena que Jesús hace en la fiesta de la Pascua. Y
Vamos a leer el versículo 26, Mateo 26, 26. Mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciéndoles: tomen y coman. Esto es mi cuerpo. Paramos ahí un momentito. Jesús parte el pan, simboliza el partir de su cuerpo humano, lo que profetizando lo que va a suceder en la cruz, ¿verdad? Su cuerpo va a estar prácticamente molido, ¿verdad? Partido en el sentido físico, dando una imagen para nosotros. Los discípulos vieron esto y él les dice que no olviden eso, que más bien sigan participando de la Santa Cena. Y si eso fuera solo lo que sucediera, si no hubiera ningún beneficio en hacer esto, ¿para qué? ¿Para qué lo iban a repetir constantemente? Sin embargo, nosotros que hemos escudriñado la palabra de Dios, sabemos que la promesa es que por las llagas de su cuerpo nosotros hemos sido sanados. Si usted quiere, podemos ir a Pedro, primero de Pedro 2:24, y dice: Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. También el profeta Isaías tuvo una visión donde él habla de que por sus llagas fuimos sanados, y también está en Evangelio de Mateo. Hay 3 testimonios aquí en la palabra de Dios de lo mismo, y vimos el poder que Jesús llevaba y sanaba a los enfermos. Durante prácticamente los evangelios, vimos en el libro de los Hechos, y Pablo nos comenta muchísimo sobre la sanidad, igual que Santiago en el Nuevo Testamento. Entonces, Jesús está diciendo: si usted solo hace el acto como un robot de tomar la Santa Cena, sin meditar en el significado de la cena, de partir el pan. ¿Qué significa partir el pan? Usted no está beneficiando de la gracia de Dios, porque realmente es lo espiritual detrás de ese rito. ¿Qué es lo espiritual? Que Él nos sanó. Él nos sanó. Ya nosotros poseemos, por supuesto, un espíritu nuevo, porque hemos nacido de nuevo, hemos resucitado en Cristo Jesús. Y tenemos que buscar, como dicen Colosenses 3, las cosas de arriba. Y lo celestial es que Jesús ya nos dio autoridad sobre nuestro cuerpo y podemos rechazar la enfermedad o echar fuera la enfermedad en dado caso que haya venido en contra de nosotros. Esto es increíble. Esta autoridad. Yo sé que muchos que me escuchan en este canal tienen testimonios de sanidades milagrosas, sanidades paulatinas, pero en contra de pronósticos de doctores. Y debemos usar la memoria que Dios nos ha dado y recordar esos testimonios, porque nos fortalece en nuestra fe. También un poquito más abajo de Mateo 26, 26, tenemos en el 27: después tomó la copa, dio gracias y se la ofreció, diciéndoles: beban de ella todos ustedes. Esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos por el perdón de pecados. Y después habla que no volverá a tomar esa cena, sino hasta que haya entrado el reino. Entonces, ¿qué es el perdón de pecados? Es para que nosotros tomamos la misma simbología y practiquemos
La misma facultad mental que usamos para el cuerpo, para entender el beneficio del cuerpo molido de Jesucristo, para la sangre. La sangre es el perdón de pecados, es la justificación. Hay un libro entero dedicado a esto, el libro de Romanos. ¿De qué es justificación? Es como que si nunca hubiera pecado. David, el rey David, o el salmista David, dice, bendecidos o bienaventurados aquellos que sus pecados serán emblanquecidos como la nieve, en otras palabras, puras, que no se tomarán en cuenta. Y somos nosotros, los que hemos venido después de Jesús, que hemos entrado en este glorioso pacto con Él, que ya Dios no está tomando en cuenta el pecado al ser humano. ¡Wow! Esto es increíble, es hermoso. Ahora, hay un patriarca de la fe que también podemos beneficiar de su experiencia con Dios y cómo Dios utiliza lo que nos sucede en la vida para enfatizar lo que nos ha dicho. Yo sé que muchos tienen testimonios personales y gloria a Dios. Por favor, nos pueden escribir y contarnos también. En Génesis 13:16 tenemos el patriarca de la fe, el padre de la fe, Abraham, donde se encuentra con Dios, creo que es unos cinco veces, con diferentes promesas de Dios sobre su descendencia, para su vida, la bendición de Abraham, ¿verdad? Que va a venir a través de la descendencia de Abraham, que sería Jesucristo, a todo ser humano. Entonces, en Génesis 13:16 tenemos esto. Dios le dice a Abraham, multiplicaré tu descendencia como el polvo de la tierra. Si alguien puede contar el polvo de la tierra, también podrá contar tus descendientes. Ve y recorre el país a lo largo y a lo ancho, porque a ti te lo daré. Eso fue hasta el 17. Dios promete una tierra a Abraham y que su cantidad de descendientes será numerosa. Y no es ningún secreto para nosotros saber que Abraham pasó mucho tiempo caminando en la tierra prometida, llegando y después viviendo su vida, donde había mucho polvo. Sabemos que esa pregunta es un poquito irónica, ¿verdad? Que no es posible contar el polvo de la tierra con solo una mano lleno de polvo. Si contáramos cada grano de ese polvo, duraríamos un montón, mucho más un país entero. Entonces Dios realmente está mostrándole a Abraham que así será su descendencia, no vas a poder ni contarlo ni imaginarlo, a menos que lo comparas con el polvo de la tierra. Y eso es algo que Abraham conoce. Abraham conoce el polvo de la tierra muy bien, pasa todos los días con las sandalias, todas las noches, él tiene que limpiar sus pies y en la mañana también el polvo se mete en todo lado y recuerda que asocia con el polvo de la tierra en el día con su descendencia. Y así Abraham recibe una manera de recordar constantemente lo que Dios le dijo. Es imposible que esté en la tierra prometida sin caminar en el polvo de la tierra. No es como las ciudades modernas que tenemos pavimento por todo lado. Muchos caminos eran solo polvo. Y de hecho, él tuvo que establecer la nación de Israel. Y un poquito más adelante, por ejemplo, en el capítulo que sigue, Génesis 15, en el 15:5, vemos otra vez Dios con ese sentido de humor. Cuando Dios te hace una pregunta, ponga atención. Luego el Señor lo llevó afuera, hablando con Abraham. Dios le dijo a Abraham y le dijo, mira hacia el cielo
y cuenta las estrellas. A ver si puedes. ¿Ve el reto? Dios sabe que Abraham no puede contar las estrellas. Y le dice de nuevo, así de numerosa será tu descendencia. Y un poquito después, Dios hace un pacto con Abraham, ahí mismo, y en este momento, de verdad, Abraham creyó al Señor y el Señor lo reconoció a él como justo. Y Dios ratifica esta promesa de la justificación que Abraham lo tomaría como justo y cumple. En ese momento ya Dios cumple su parte de sellar ese pacto donde Abraham no puede hacer nada porque él está durmiendo. Y la justificación es así en el nuevo pacto. No tenemos que hacer nada, solo creerle a Dios. Entonces, Abraham le cree de que su descendencia será como las estrellas de la noche. Y ya tenemos a Dios cubriendo tanto el día con el polvo de la tierra y la noche con las estrellas en el cielo. Entonces, realmente lo que rodea a Abraham le está hablando constantemente sobre la palabra de Dios que le habló específicamente a él. Vas a tener una descendencia numerosa que no vas a poder contar. Es imposible contar la cantidad de tus descendientes. Y entonces se cumple, llamémosle una ley de la naturaleza humana, que es lo que usted ve, lo que usted escucha y lo que usted habla es realmente lo que determina quién es usted. Si usted cree algo, usted escucha sobre ese algo, usted lee sobre ese algo y usted habla acerca de eso, lo que sea. Sabemos que personas que escuchan mucho música, saben mucho de la música, aprenden, eh, leen artículos sobre eso y empiezan a hablar de eso. En el reino de Dios, en el reino de la fe, es lo mismo. Lo que nosotros escuchamos, lo que nosotros vemos, lo que nosotros recordamos constantemente, es lo que pensamos. Si recordamos momentos tristes en nuestra vida o recordamos derrotas o fracasos, vamos a pensar o empezar a hablar de que hemos fracasado. Pero si nosotros recordamos los momentos de nuestra vida de victorias por medio de Jesucristo, recordamos testimonios donde glorifican a Dios, donde hemos salido más que vencedores en Cristo Jesús, vamos a levantar nuestro ánimo, pero también vamos a ministrar a nosotros mismos en el Espíritu de que Dios está con nosotros, que las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, que Él es fiel, como dice en Timoteo, aunque nosotros somos infieles, Él sigue siendo fiel. Solo esa palabra es increíble porque quiere decir que no podemos sabotearnos a nosotros mismos si fallamos. Podemos fallarle a Dios, de hecho, le vamos a fallar prácticamente todo el tiempo en algún aspecto u otro, pero Él nunca nos va a fallar. Y eso debe ser nuestra paz. Eso debe provocar que nosotros le creemos y no acondicionamos nuestro Dios a nuestros propios hábitos o lo que hemos visto como una característica humana. Dios es divino, Dios es fiel, Él es santo, Él es perfecto y Él cumple sus promesas y debemos recordar. Y eso lo podemos hacer de varias formas. Puede ser con imágenes mentales, cuando tenemos memorias de cuando Dios
ha actuado en nuestra vida, hemos visto la manifestación del poder de Dios, del amor de Dios en nuestra vida, donde tenemos testimonios de sanidades, de relaciones restablecidas de las familias, donde hemos visto milagros de la vida, donde hemos visto prosperidad en el momento de escasez, donde hemos visto sanidades en personas, en testimonios de otras personas o testimonios de nosotros mismos, de nuestra familia, donde hemos orado por otras personas, hemos visto la mano de Dios actuar por medio de la oración, de declarar la palabra de Dios. Todo esto son recuerdos. Tenemos memoria, debemos tener una bitácora como una agenda donde escribimos cada vez que Dios nos habla o Dios nos indica algo y podemos hacer memoria de esas palabras, recordar su palabra personal para nosotros. Hemos estado viendo que la mente tiene diferentes facultades, pero debemos cooperar. Tenemos que cooperar con Dios. Y todo es por medio de la fe. La fe en el Hijo, que el Hijo fue fiel. Él cumplió la voluntad del Padre, hizo el sacrificio perfecto para nosotros, para que pudiéramos disfrutar de los beneficios de esta preciosa gracia. Ay, es que yo quiero repetir y repetir y repetir. Por favor, no se esfuerce en hacer obras para complacer a Dios. Esfuérzate en la gracia. Hemos hablado de que tenemos que embarazarnos, lo hablamos la semana pasada, que es tener la imagen, ver la voluntad de Dios, imaginar la voluntad de Dios. Digamos que usted estuviera con una mentira, una enfermedad que le está causando mucha molestia. Usted se imagina, usted sana. Usted se ve en su tercer ojo, el ojo de su mente, que usted está sano. Usted confiesa la palabra, yo soy sano porque la palabra dice lo que Jesús hizo, ya lo hizo para mí y yo recibo el beneficio de ese sacrificio y echo fuera toda mentira que ha venido en contra de mí. Y usted luego empieza a sentir el ánimo y creer tus propias palabras, porque es la palabra de Dios lo que tiene poder. Actuar sobre la verdad de Dios en nuestra vida para que se manifieste en lo natural lo que ya existe en lo espiritual. Esa es nuestra tarea, manifestar el reino de Dios en este mundo natural, pero tomando esa fortaleza, ese poder del Espíritu desde el reino espiritual, hacerlo manifestar en el reino natural. Porque Dios nos ama y Dios quiere que sus hijas e hijos beneficien y aprovechen de lo que Él hizo por nosotros, porque nos ama. Y ese amor es la garantía de nuestra fe. Es el fortalecer nuestra fe por medio de esa confianza en ese amor. Y eso es lo que vamos a hablar la próxima semana. La próxima semana, en la última sesión sobre la mente de Cristo, y vamos a enfatizar las emociones. Muy importante. Entonces, bendiciones y que tenga una excelente semana. Hasta la próxima.